yo quiero compartir con ustedes un tema sumamente importante que se encuentra en el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1, un pasaje muy conocido, seguramente por la mayoría de los cristianos. Bueno, tal vez algunos no lo hayan leído. Pero dice de esta manera: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de qué. ¿Qué dice su Biblia? Así que, hermano, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dice además: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. Bueno, fíjese que de repente el primer versículo pareciera ser que va a hablar de qué. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces pareciera ser que va a seguir hablando de los dones espirituales. Pero resulta que cuando vamos al segundo versículo y al tercer versículo, ¿de qué está hablando? ¿De qué habla? ¿Qué habla el segundo versículo? De la idolatría, por un lado. Dice, bueno, cuando erais, dice, eran llevados ustedes como los ídolos mudos. Pero después dice además que los que no tienen a Cristo, o los que no son de Dios verdaderamente, de alguna manera lo dice así, ¿qué pasa? No pueden llamar a Jesús Señor. No pueden. A ver, no, pero si cualquiera dice, sí, Jesús es el Señor. No, pero verdaderamente Señor. O sea, decir Jesús es el Señor de mi vida, el Señor de mi corazón. Cualquiera puede decir esta frase. Una cosa es decirlo y otra cosa es realmente vivirlo, ¿no? Porque cuando yo digo Jesús es mi Señor, entonces yo no puedo hacer absolutamente ninguna cosa que mi Señor no diga, porque Él es mi Señor, ¿verdad? Entonces, si yo digo que Jesús es mi Señor, pero yo vivo como a mí me parece, entonces estoy negando que Jesús es mi Señor. Soy mi propio Señor, soy mi propio dueño y entonces hago como a mí me parece. Por lo tanto, dice, es imposible que alguien pueda llamar a Jesús Señor si no pasó algo en su vida antes, si no ha sido regenerado, si no ha sido transformado. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ¿y qué tendrán que ver los dones en esta parte, no? Bueno, en realidad no tiene que ver nada. Lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Resulta que cuando uno se pone a estudiar la Biblia y se pone a investigar un poco más profundamente, se da cuenta que a veces ha leído, ha enseñado y le han enseñado de una manera muy, ¿cómo podemos decir?, liviana algunas cuestiones. Por supuesto que luego el texto habla de los dones espirituales, pero cuando vamos al original nos encontramos con una sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? Yo no sé quiénes tendrán alguna otra versión de la Biblia, pero algunas otras versiones la palabra dones del versículo 1 del capítulo 12 está con negrita o está con cursiva, con otro tipo de letra. Viene todo de imprenta minúscula y de repente viene con cursiva. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que esa palabra nunca estuvo en el original, que esa palabra fue un agregado. La palabra dones del capítulo 12 del versículo 1 del libro de Primera de Corintios está agregado. Nunca debería haber estado ahí. Aparentemente se agregó porque luego, más adelante, habla de los dones. Pero si yo tomo en cuenta estos versículos que leímos recién, el 2 y el 3, no está hablando de los dones, está hablando de otra cosa. Ahora, saquen de ese texto la palabra dones y leamos otra vez. A ver, ¿quién lo puede leer bien fuerte, pero no diga la palabra dones? ¿Quién quiere leer? Amén.
cosas espirituales. Ahora bien, está arreglado, un poco mejor, pero no del todo. Porque ¿de quién está hablando el pasaje cuando el apóstol Pablo dice, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de... Si yo leo de las cosas, leo de los dones, no voy a ignorar los dones, el de profecía, el de sanidad, el de ciencia, etc. Y me voy a enfocar. Ahora no, dice la Biblia original, la palabra de Dios dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los espirituales. No, los dones espirituales. Dice, no quiero que ignores acerca de los espirituales. Y luego entonces, ¿quién lee el versículo 2? De 1 Corintios capítulo 12, versículo 2. Bien, entonces está hablando, acuérdense, sepan que cuando ustedes eran gentiles, esta palabra gentil, acá no está hablando meramente de si son judíos o no judíos, porque se le decía gentiles a quienes, a los no judíos. Acá la palabra gentiles se está utilizando diciendo cuando ustedes antes no eran de Cristo, ¿no? Porque había muchos judíos ahí. Decía, cuando ustedes eran gentiles, no, nunca fueron gentiles en la palabra propia refiriéndose a no judío, sino que aquí se está refiriendo antes cuando ustedes no eran del Señor, ¿qué? Se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. ¿Qué éramos? ¿Esclavos de quién? Del sistema, esclavos de Satanás, esclavos del diablo. Y entonces nos llevaba para donde quería y nosotros reconfiados que estábamos haciendo la nuestra. Como dicen ahora, ¿no? No, yo hago la mía. No haces la tuya, haces la del diablo, haces la de Satanás. No, pues yo hago lo que yo quiero. Ajá, lo que vos querés, o lo que el sistema te está dando, o lo que Satanás puso en tu corazón, etc. Porque la Biblia nos enseña claramente, hay dos opciones. O somos esclavos del pecado, o somos esclavos de Cristo. Literalmente lo dice, esclavos de Cristo. Ay, pero bueno, para ser esclavo, no, pero hay una diferencia. Porque esclavos del pecado nos lleva a la muerte, a las tinieblas, a la frustración, a la oscuridad. Ahora, cuando somos esclavos de Cristo, nos da la libertad de poder vivir la vida como debemos vivirla. Esa es la diferencia, ¿no? Porque antes no podíamos elegir vivir como Dios manda. Ahora, cuando hemos sido liberados por Cristo, decidimos con nuestro corazón estar apegados a Él y pegados a su palabra. El versículo 3, ¿qué dice? ¿Quién lo quiere leer? Bien fuerte. Amén. ¿Y qué está hablando aquí? Está diciendo, a ver, tengan cuidado, nadie, absolutamente nadie, que hable por el Espíritu, y Espíritu está con mayúscula, que habla por el Espíritu de Dios, puede de alguna manera ofender a Jesús. Nadie puede. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en su corazón, dice la Biblia que nosotros somos templos del Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo mora en nosotros, de ninguna manera vamos a tener esa libertad para ofender a Jesús o maldecir a Jesús. Pero por otro lado, hay una restricción. Solamente aquellos que han sido lavados con la sangre de Jesús, aquellos que han sido iluminados, aquellos que han sido transformados por el Espíritu Santo pueden decir a Jesús, Señor. ¿No? Bueno, de otra manera podemos decirlo, bueno, todas las personas que habitan en el planeta Tierra y han habitado son criaturas de Dios, son creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. ¿No? Bueno, había unos años atrás, al menos no sé ahora, pero era muy común en algunas provincias, sobre todo, mira, hay aquel cristiano, pero hablando de un ser humano, y decía cristiano.
¿no? El cristiano aquel. No, se usaba muy común. No. No todo el mundo es cristiano, obviamente. Pero no todo el mundo es hijo de Dios. Aquellos que son hijos de Dios son aquellos que han nacido de nuevo para ser parte de la familia de Dios. Pero vamos a volver al versículo 1 del capítulo 12. Entonces, ¿cómo vamos a leer este capítulo, este versículo? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los espirituales. Estén atentos porque hay gente que es espiritual. Y si está diciendo esto, por el otro lado está diciendo, y hay gente que no es espiritual. Entonces no ignoren esto. Hay espirituales y hay gente que no es espiritual. Hay personas que tienen a Cristo por su Señor y personas que no tienen a Cristo por su Señor. Hay personas que tal vez con sus labios no maldicen a Jesús, pero con sus hechos sí. Eso está hablando. Y está diciendo todo esto es por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu es el que capacita al ser humano para que pueda decir a Jesús Señor. Solo por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Bien, entonces, le cambié un poco la historia de 1 Corintios 12, capaz que algunos, ¿no? Porque yo le he leído tantas veces y usted también. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales y ya nos preparamos mentalmente. Bueno, el pastor va a estar hablando de los distintos dones, de sus características, etc. Pero no, yo no les quiero hablar de esto, sino que les quiero hablar del ser verdaderamente espiritual. Porque si no, no hay don, no hay dones, no hay nada. No hay absolutamente nada de Dios si no sos espiritual. Lo único que hay es carne. Hablando de la parte humana, lo único que hay son capacidades humanas que cualquiera lo puede tener. Podemos hablar de algunos talentos humanos o facilidades, pero no es un don del Espíritu. Yo he escuchado tantas veces a personas decir, no, esta persona tiene un don de Dios, mira cómo habla, mira cómo se dirige. Es más, cuando lo escucho hablar pareciera que estoy en el cielo. Ajá, nunca le pasó eso, ¿no? Bueno, seguro que cuando hablo yo usted no se siente estar en el cielo. Pero bueno, ¿por qué? Y dice, no, y tiene un don del Señor, el Espíritu Santo. Resulta que el don se mandó a mudar con la secretaria a la iglesia, se robó las ofrendas, todo. Ay, pero era tan carismático. Bueno, esos son talentos y muy bien usados, que cualquiera lo puede usar. Los políticos lo usan y tanta gente, pero no es del Espíritu Santo. Amén. Una persona llena del Espíritu Santo tiene un problema enorme con el resto de las personas. Es que no puede mentir, tiene que decir la verdad. Y decir la verdad es bastante molesto, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos a dividir. Ay, no, pero no es tan bueno, no era tan carismático. Y no, dice la verdad simplemente. Ahora, cuando yo ando en la verdad, qué bueno que hablemos de la verdad. Ahora, cuando yo no ando en la verdad, molesta. Me siento acusado, me siento mal. ¿O no? Es verdad. Entonces, ese es el problema. Y Pablo lo que quiere hablar acá es de los espirituales. Tengan en cuenta que sí, hay gente espiritual. Sobre todo la iglesia de Corintios, porque eran un desastre. La iglesia de Corintios estaban en cualquier pecado. Venían de repente a la iglesia y a la tarde se iban a sacrificar ídolos a cualquier cosa. Y muchos incluso iban a tener relaciones sexuales con las sacerdotisas que andaban por ahí, que andaban con el pelo rapado. Esa era la señal. Y se prostituían para adorar a sus dioses. Y ahí andaban algunos cristianos y cristianas, entre comillas. Eso pasaba en Corintio. Era terrible lo que estaba pasando. Por eso cuando Pablo empieza a escribir esta carta, dice, yo no puedo creer. Yo les prediqué la verdad. Pero si usted lee los capítulos anteriores, uno se pone triste y dice, chao, es un desastre. Pero acá dice Pablo, pero hermanos, no quiero que ignoren que hay espirituales. No ignoren a los espirituales, porque son a ellos que tienen que tener como ejemplo. ¿Por qué? Porque a los espirituales los estaban, ¿qué? Bombardeando de todos lados. Porque sos un religioso, porque esto, lo otro. ¿Por qué no estás poniendo lucecitas de colores y humo para que estemos contentos en la iglesia? ¿Por qué no bailamos un par de reggaetones? Así los jóvenes les gusta.
Bueno. Y entonces querían meter toda la cosa dentro de la iglesia, pero había unos que dijeron, no, paren, basta, no, esto no es espiritual, esto no es de Dios. Y los dones espirituales que ahora vamos a ver se manifiestan solamente y únicamente en aquellos que son espirituales. Si no, no son dones de Dios. Son otra cosa, que también los hay, pero no es de Dios. Vamos a leer un poquito más. Versículo 4 dice, ahora bien, escuchen bien, dice, hay diversidad de dones. Acá aparece la palabra don. Ahora sí, y está. ¿Qué significa don? El don Pedro que vive allá a la vuelta. No. El don, el esposo de la doña. ¿Qué significa don? Bueno, mi hija no puede hablar, mi esposa tampoco. Ya lo saben. ¿Qué significa don? La palabra don. ¿No? Nada. Amén, gloria a Dios, Santo Cristo. 5 años de seminario y lo sabe, vamos. El resto de ustedes todavía no hicieron 5 años de seminario. Porque lo leyó ahí. Permiso, Señor. Don. Un don de Dios, un don del Espíritu. Dice acá, versículo, no quiero, ahora bien, hay diversidad de dones. ¿Ven que recién ahora habla de los dones? Primero habla, no quiero que ignoren que hay gente espiritual. Y los espirituales se diferencian de los no espirituales porque verdaderamente tienen a Cristo como su Señor en el corazón. Los otros no. Viven según sus emociones, según lo que les parece, pero no según Cristo. Y ahora luego dice, ahora bien, es verdad, hay diversidad de dones. ¿Hay diversidad de qué? ¿Cómo es, Ángel, eso? Lo googleaste, muy bien. Carisma, ¿verdad? Bueno, la palabra griega justamente para la palabra don que se utiliza ahí es carisma. Carisma, que viene de otra palabra, de la raíz de esta palabra es caris. ¿Y qué es caris? Gracia. Entonces, ¿qué es un don? Es un regalo dado por gracia a las personas que son espirituales, que son y que tienen en su vida al Espíritu Santo de Dios. ¿Y quién se lo da? El Espíritu Santo. Ahora vamos a ver eso. Entonces, dice, hay personas espirituales que las podemos diferenciar de los no espirituales y también hay diversidad de dones, distintos tipos de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahora, esto de un don es un regalo de Dios. Y yo quiero ser muy claro en esto, ¿no? Porque yo he escuchado cada barbaridad por ahí, ¿no? Hasta personas que han dicho, bueno, a ver, si vos venís y pactás con mi ministerio o con mi iglesia, yo voy a orar por vos y te voy a transmitir los dones que Dios me dio a mí, te los voy a transmitir a vos. Algunos se ríen porque han escuchado cosas semejantes, ¿no? A ver, el don es por gracia dado por Dios. Es una capacidad que da el Espíritu Santo y que no puede ser, escuche bien esto, ni ser merecida ni ganada por ningún mérito propio. No es que, porque sos muy bueno. No se trata de ser bueno, se trata de ser espiritual. ¿Y quiénes son los espirituales? Los que tienen al Espíritu Santo en su vida y en su corazón. Esos que son espirituales están siendo capacitados por el Espíritu y a cada uno, según Él quiere, le da una capacidad o varias capacidades para hacer algo que ahora vamos a ver. Son de origen divino, vienen del cielo. No me lo puede transmitir una persona. Si algún mentiroso anda por ahí y le dice, vení a mi iglesia que yo voy a orar por vos y entonces yo te voy a transmitir los dones que Dios me dio a mí, te los transmito a vos. No, mentiroso. Los dones los da el Espíritu Santo como Él quiere. Amén. ¿Cuántos han ido detrás de esos
Tal vez le pasó. Y ahora ya se ha arrepentido, obviamente. Por eso está acá. Dice el versículo 11 del capítulo 12 de Primera de Corintios. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular según lo que haya hecho. ¿Cómo? No es lo que haga la persona. Como Él quiere. Dice como Él quiere. Él es Dios y reparte los dones como Él quiere. Ahora lo que yo como hijo de Dios, y si soy espiritual, voy a querer, voy a anhelar los dones espirituales, y el Espíritu Santo me va a dar los que Él crea conveniente que yo deba tener para ministrar. Porque ahora vamos a ver esto. Entonces viene hablando de las personas que son espirituales, que son aquellas que pueden recibir dones porque son impartidas por el Espíritu Santo. Después anda dando vueltas por ahí otra cosa que tal vez usted lo escuchó y arranca en un versículo de su contexto y dice: los dones son irrevocables. ¿Qué tema ese de debate? Hay un pasaje bíblico que dice: los dones son irrevocables. Y entonces dicen, bueno, hay personas que recibieron un don de parte del Espíritu Santo de Dios, pero después se apartaron y andan en cualquiera. Pero el don es irrevocable. Si tenía el don de sanidad, entonces aunque ande en pecado, ande haciendo desastre, él sigue sanando porque el don es irrevocable. O si era profeta, sigue profetizando y adivinando con la bola mágica por ahí, porque el don es irrevocable. Dios ya se lo dio, ya está. No, eso es cualquier cosa, no lo dice la Biblia, no está. Y cuando dice que el don es irrevocable, ¿a qué se refiere? Ángel, ¿se está refiriendo a los dones del Espíritu Santo? Cuando dice el don es irrevocable, se está refiriendo, cuando usted lee el contexto de eso, se está hablando del pueblo de Israel. Si se está refiriendo a que lo que Dios le prometió a Israel como nación se va a cumplir. Punto. Pero hay unos bárbaros que ahí arrancan ese texto y dicen: no, el don es irrevocable. El tipo anda emborrachado, anda con mujeres por ahí, pero no, vení que yo tengo don de profecía, te voy a decir las cosas. No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque no quiero, hermanos, dice el apóstol Pablo, que ignoréis a los espirituales. ¿A dónde tenés que mirar? ¿A quién estás mirando últimamente? ¿Hacia dónde te dirigís? Cuando necesitas un consejo, cuando necesitas algo, cuando te está pasando algo, cuando vas a tomar una decisión, ¿hacia quién te dirigís? Hacia los espirituales debería ser. Después vienen los problemas, ¿verdad? ¿O no? Usted nunca tuvo problemas. Entonces hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y el versículo 5 agrega algo más. ¿Qué serán los dones entonces? Dijimos que eran capacidades dadas por el Espíritu Santo a las personas que son espirituales. El 5 dice, ¿y hay diversidad de qué? Ministerios. ¿Qué hace un ministro? Ministra. Muy bien, ve que fácil la respuesta. ¿Y qué significa ministrar o administrar? ¿Qué significa? A ver, ya tenemos licenciada en administración, debe saber algo de eso, no sé. O economía era, no me acuerdo. Bueno, ¿qué significa? ¿Qué hace un ministro? También ministra. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es lo que hace? ¿Sirve? ¿Qué más? Aconseja. Bueno, ¿qué más? Guía. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora pregunto, por ejemplo, no sé, los más famosos acá en Argentina, el ministro de Economía, bueno, ahora se llama Capital Humano, pero bueno, en el momento de trabajo, lo que sea. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿De quién?
del pueblo, de la gente, bueno, debería, ¿no? Porque ¿qué está haciendo? ¿Está administrando los bienes propios? No, no son de él. Claro, es como un mayordomo. Entonces acá nosotros vamos viendo, hay personas espirituales que tienen dones, no todos iguales, algunos sí, otros no. Hay diversidad de dones, de capacidades dadas por el Espíritu Santo. Como así, entonces, hay diversidad de ministerios. ¿Qué es el ministerio? Es administrar lo que el Espíritu Santo nos dio. Y no es nuestro, es de Dios. Entonces, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te dio? Todo lo que tenés le pertenece a Dios y tu tarea es ser un ministro de Dios para poder administrar de manera correcta todo lo que tenés. Tu familia, tus bienes, tu tiempo, tu rol dentro de la iglesia. Y si tenés dones evidentes espirituales también. Son las capacidades que da el Espíritu Santo a personas para que realicen tareas. ¿No? Bueno, yo hay tareas que no sé. Por ejemplo, hoy quise ir al baño y no pude cerrar la puerta porque no anda el picaporte. Seguramente Dios ha dado un don alguno para que pueda arreglar la puerta del baño. ¿Verdad? Bueno, no es lo mío, sinceramente. Yo puedo llegar a intentar arreglarlo, pero como me pasó en casa la otra vez, ahora tengo 2 puertas que no le andan el picaporte. ¿No? Porque la desarmé y cuando la quise armar me sobró la mitad de las piezas. Digo, ¿y esto para qué será? Porque no es mi don. No es la capacidad que el Señor me ha dado. Bueno, a veces me ha salido bien por misericordia de Dios. Pero hay diferentes dones, pero tengo que usarlos. Porque no son míos esas capacidades. Yo tengo que ponerlas a los pies del Señor y decirle, Señor, ¿qué querés que haga con esto? Y seguro Dios te va a indicar. A veces lo que hacemos es nosotros recibimos esto de Dios y lo gastamos para lo que nos parece a nosotros. Nuestras capacidades, nuestro tiempo, etcétera. Y a ver, dones hay cantidades. Diversidad, muchísimos, una cantidad de dones. Hay personas que, por ejemplo, tienen muy buena capacidad para las cuentas, los números, todo eso. Y vos yo estoy haciendo un montón de cuentas por la mitad y el otro ya sacó el número. Y no, pastor, hay que hacer esto. ¡Fua! Y es una capacidad. ¿O no? Hay diversidad de dones, pero dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Qué quiere decir? Tenemos diferentes capacidades y las tenemos que poner en práctica teniendo en cuenta que todo lo hacemos para el Señor, no para nosotros. Amén. Entonces, el Señor te pudo haber dado dones y de seguro que te dio dones. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Estás ministrándolo? ¿Estás administrándolo? ¿Estás usándolo para la gloria de Dios? ¿Estás usándolo para edificación de la iglesia? ¿O no? No sé. Tal vez sí, qué bueno. Pero eso debería ser. Hay diversidad de ministerios. Esta palabra, también ministerios, dones viene de la palabra carisma, ¿verdad? Déjeme que me amigue con la tecnología. Bien. El Espíritu Santo es el que imparte estos dones que deben ser manifestados en el cuerpo de Cristo, ¿no? Bueno, hay algunos cristianos que a veces se han desviado un poco, ¿no? Por ejemplo, que Dios le ha dado la capacidad para adorar cantando, ¿no? Y de repente termina cantando serenata a todas las chicas del barrio para ver si se levanta alguna. Por debajo de la mesa. No. Momentito. Algunos se ríen, no anduvieron de serenata ustedes. No. Bueno, si es a su novia, a su futura esposa, bueno, una linda canción bíblica.
Entonces, ¿qué? El Espíritu Santo nos da dones, pero nosotros somos responsables de cómo ministrarlos. Porque si no, Dios es el que da y Dios también es el que quita. Él es Dios, Él es Señor, ¿verdad? Entonces nosotros debemos, ¿qué hace usted? Imagínense, a ver, no vamos a hablar de la política porque nos vamos a complicar, ¿no? Pero usted está en una empresa y de repente le dicen, bueno, mira, tenés cierta cantidad de dinero para administrarlo, para comprar esto, lo otro, etcétera, y te va a sobrar un extra, sí, para alguna eventualidad. Ok, ¿cuántos días? 30 días. Bueno, a los 10 días, ¿y qué compraste? Ay, no, porque había chocolatada, café con leche, qué sé yo, y acá en la oficina queremos tener todo eso rico, y a los 10 días se gastó todo. ¿No? No administró bien. Administró como le parecía, lo que quería. Lo hizo mal. Y corre el riesgo por lo menos de tener un apercibimiento. Pero si no cambia esa actitud, ¿qué pasa? Anda a tomar café a tu casa. Tanto café vas a tomar. Entonces, nosotros somos responsables de ministrar, de administrar lo que Dios nos da. Pero no queda ahí, porque el versículo 6 dice otra cosa. Y hay diversidad ¿de qué? ¿Tiene su Biblia ahí todavía? ¿O está mirando el Facebook? ¿O el WhatsApp? Dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. ¿Por qué dice hace todas las cosas? Porque esta palabra operaciones que aparece acá, la palabra original es, voy a tratar de pronunciarla en griego, energémata. ¿Y qué significa? Significa o da la idea de un operario. Nuestro hermano Víctor es operario en una fábrica, ¿verdad? ¿Qué hace un operario en una fábrica? ¿Qué maneja? ¿Qué hace? Exactamente. Está dispuesto todo el tiempo para que las máquinas, para que la cosa ande bien. Si es una máquina que cada tanto hay que agregarle aceite, hay que agregarle aceite. Si es una máquina que hay que ver la presión, hay que, bueno, todo. Cuando dice, y hay diversidad de operaciones, dice, pero Dios que hace todas las cosas, bueno, cuando hay alguien espiritual que tiene dones, por supuesto, del Espíritu Santo y los está ministrando, tampoco está solo, porque es el Espíritu de Dios, Dios mismo, el que está operando. A veces el Señor me ha encontrado a mí, este está por fundir el motor, le falta aceite. Y bueno, me agregó aceite. Y veo que a veces hay unas máquinas viejas que de repente andan a las patadas. O una taza, bueno, para que no vibre. Exactamente. Bueno, el Espíritu Santo es el que está operando en las personas espirituales que tienen dones y que están ministrando, que lo están usando para el Señor. Y Él es el que está fijándose. Uy, este está un poquito ahí. Entonces el Espíritu Santo nos acomoda y a veces nos da cada patada. Mis hijos tienen ahí un juego, qué sé yo, que bueno, ya lo hemos usado, ahí, mudanza para acá, para allá, tierra. Bueno, y ahora yo no tengo ganas de desarmarlo. Entonces, no, anda papá. ¡Pum! Ahí anduvo. Quedó funcionando. Bueno, algún día capaz que no, hay que arreglarlo, ¿no? Pero a veces, en la manera urgente, el Espíritu Santo nos ha dado un buen golpe, una cachetada para que funcione. ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Estaba fallando algo? Tenemos esa tranquilidad también. ¿Quiénes? Los espirituales. Tenemos la tranquilidad de que somos espirituales, de que el Espíritu nos ha dado la capacidad para hacer, que estamos ministrándolo en la iglesia, nos bendice a nosotros, pero bendice a la iglesia. Y lo bueno es que el Espíritu Santo es el que está operando en la iglesia. Es Él, es Él. Amén. Así que tenemos cierta tranquilidad en ese que está ahí, por ejemplo, en la fábrica, el patrón del hermano Víctor está tranquilo que está Víctor ahí. Que si se complica algo, hace tantos años que está ahí que ya sabe cómo arreglarlo. Imagínense cuánto nos conoce el Espíritu Santo para arreglarnos a cada uno cuando es necesario.
cuando nos estamos desviando, el Espíritu Santo está allí para acomodarnos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Amén. ¿A cuántos el Señor los ha acomodado? ¿Y a cuántos los sigue acomodando? Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver que no termina acá. Versículo 7 dice, pero a cada uno les dada la manifestación. ¿De qué? A cada uno les dada la manifestación. ¿De qué? No es propia, ¿no? No es de la carne, no es de las emociones humanas. Las emociones humanas afuera. La carne no tiene que ver con un hombre, una mujer espiritual. ¿Quién es el que se manifiesta a través de la vida de una persona espiritual? Es el Espíritu Santo de Dios. Y son los dones que han sido dados por el Espíritu. Y ministramos lo que nos dio el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Claro que tiene que ser provecho. Esta palabra manifestación viene del griego phanerosis y que nos da la idea de lo siguiente. Sabemos que la operación de los dones causa a los creyentes estar alerta en la presencia de Dios, produciendo los efectos de alabanza y adoración. A todo creyente les da alguna capacidad para manifestar lo que el Espíritu está haciendo en la iglesia. Dice el versículo, pero a cada uno les dado la manifestación del Espíritu para provecho. El ejercicio de un don es una manifestación del Espíritu. Y no solo para la persona, sino para el cuerpo, para toda la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahí usted puede medir las personas. A ver, esto que está haciendo, ¿a quién lo está beneficiando? ¿Qué hacían los fariseos, verdad? Iban a las plazas, hacían largas oraciones. Cuando estaban ayunando, se lavaban la cara porque era demacrado. ¿Cómo no? No, hace 50 días que estoy ayunando. Gracias a Dios. Y a largas oraciones, y se ponen unas vestimentas despampanantes, etc. ¿Para qué? Para que digan, wow, mirá cómo ayunan, mirá cómo oran, mirá qué espirituales que son. Y terminaron crucificando a Jesús. Esos. O sea que a Jesús no lo tenían en su corazón, ¿verdad? Las manifestaciones del Espíritu tienen que ver con lo que nosotros podemos ver en las personas, de lo que el Espíritu Santo hace en esa persona, pero también ministra a los demás, ¿no? O sea, si me viene a dar a pedir un consejo, el consejo va a ser espiritual, va a ser de la palabra de Dios. Ni siquiera de mi propia experiencia en algunos casos, sino de lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es espiritual. ¿Por qué? Porque tiene capacidades por el Espíritu Santo, los dones. ¿Por qué? Porque ministra cosas que no le pertenecen, son de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que está operando la máquina y si sabe que si se está por fallar, iba a recibir alguna cosa, alguna acomodación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios nos ha dado lo debemos manifestar en la iglesia para glorificar y alabar al Señor, para edificación del cuerpo. Ahora yo me pregunto, todos los que están escuchando esta mañana esto, ¿realmente están haciendo esto? Primero, son espirituales. Segundo, han identificado los dones que el Espíritu Santo les ha dado. Tercero, los están ministrando a la iglesia. Cuarto, sienten y ven, palpan cómo el Espíritu de Dios los está guiando en sus decisiones, en lo que están haciendo. Por otro lugar, estos dones que el Espíritu Santo ha puesto en tu vida se están manifestando en la iglesia. Es una pregunta, ¿verdad? Ahora cuando leemos desde el versículo 4 hasta el versículo 6, mire, lo voy a leer de corrido. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas
en todos es el mismo. ¿Qué palabra se repitió? ¿Mismo? ¿Qué más? Voy a volver a leer. Hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones, ¿sí? Ya hablamos de dones, de ministerios, de operaciones, hay diversidad. Diversidad, la palabra diversidad. ¿Qué significa la palabra diversidad? Bueno, la palabra diversidad escrita en el original griego está complicado cada vez más el griego acá, ¿no? Diaereseis. ¿Y qué significa? No significa diversidad. Casi. Es una de las traducciones, por eso está también diversidad. Diversidad, distinción, diferencias capaz, pero no, la palabra desde su raíz original es otra. Vamos a decir, pastor, pero ¿para qué ponen otra palabra que no es? Y bueno, yo no traduje la versión Reina Valera 1960, ¿no? Pero es responsabilidad nuestra poder estudiar y profundizar la palabra. Los sábados a la tarde acá funciona el seminario bíblico. ¿Cuántos lo saben? Venga a estudiar. Significa distribución. ¿Ah? Nada que ver. Distribución, diversificación, diversidad. No, significa distribución. Hay entonces distribución de ministerios. También hay distribución de dones y hay distribución de operaciones, pero siempre Dios es el mismo, el Espíritu es el mismo. ¿Qué quiere decir? Que Dios está distribuyendo en su iglesia dones, capacidades para que sean desarrollados como ministerios, todo bajo la guía y el control, menos mal, del Espíritu Santo. Ahora usted me puede decir, pero ¿cómo puede ser barbaridades, iglesias y pastores y gente que dice que son cristianos y tienen el título de arcángel y no sé cuánto y no se están guiando según la palabra de Dios? Y bueno, pero ¿no se olvida del primer versículo? ¿Quién le puede leer el primer versículo bien fuerte? A ver otra vez. Las hermanas, tenían que ser hermanas. Bueno. A ver, otra vez. A ver, Laura. Amén. Por eso empieza hablando de eso. No quiero que ignoréis acerca de los espirituales. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios es identificar quién es espiritual. Por eso, hablando con algunos hermanos acá, y no hace tiempo o poco tiempo, y con otros les he hablado antes, decir, yo digo esta frase, por ahí es antipático. No importa. Cada creyente tiene el pastor que se merece. Quedó mirando. Claro. Si usted quiere pachanga, vaya a la pachanga y va a encontrar un pastor, seguro que hay. ¿No? ¿O no? Cada uno tiene el pastor que se merece. ¿Qué es lo que está buscando usted? Usted está buscando encontrarse con Dios. Usted está buscando entender la palabra de Dios. Bueno, depende de qué usted está buscando, entonces ahí va a estar. Algunas personas, no muchas, pero algunas que han hablado conmigo, que han pasado de visita a 1, 2 o 3 reuniones, solamente hace años atrás, hablando, hola, bienvenido, bueno, vení las reuniones que quieras, bueno, de visita. Obviamente, viene de visita, no necesariamente tiene por qué quedarse, ¿no? Hasta que toma la decisión tal vez de quedarse. Entonces, y de repente me han dicho, no, lo que pasa es que no siento quedarme acá. Está más desorientado que Adán en el Día de la Madre. Pobre Adán. Claro. No siento de quedarme acá. Si nos vamos a basar en los sentimientos, yo tampoco sentía de levantarme temprano. Seguro que no. No, nos manejamos por sentimientos. No, porque yo siento, no. Y algunos, hasta he escuchado esto de pastores, de líderes. Es decir, bueno, vos tenés que ir a una iglesia y donde sientas.
donde te sientas bien, ese es el lugar. De rebelde que soy, nada más le voy a decir, no, trata de ir donde no te sientas bien. Trata de ir donde te confronten, donde te sientas incómodo y que con ciertas palabras que digan, vos decís, ¡ay Dios, esto está para mí! ¿Cómo sabía el pastor lo que hice la semana? No, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios esta mañana nos está diciendo, ojo, mirá a los espirituales. ¿Por qué debemos mirar a los espirituales? Porque Dios quiere que todos seamos espirituales. Porque si todos somos espirituales, los dones fluyen, abundan y los dones son para edificación de la iglesia. ¿Y cuáles son los dones, pastor? Y bueno, el mes que viene se lo cuento. No. Después si quieren les paso algo. Pero no es el objetivo de hoy. Pero por ejemplo, uno de los dones es el don de fe, ¿no? Los mismos discípulos le dijeron en un momento al Señor, Señor, aumentanos la fe. Y la fe verdadera, las personas que tienen este don de fe, creen 100% en lo que Dios dice. ¿Y no todos creemos el 100% en lo que dice Dios? No. Es la verdad. Porque si todos creyéramos 100% a lo que Dios dice, no sé, sería una explosión. No. El Señor dice, aunque sea como un granito de mostaza. Y algunos ni llegamos a eso. Por lo menos como un granito de mostaza. Si fuera como un granito de mostaza, diríamos a este monte, pasate de acá a allá y se pasaría. Pero el que nosotros debemos procurar ese don porque es el que nos lleva a hacer ciertas locuras para Dios, ¿no? Yo contaba ayer un testimonio de un hermano que el Señor ya le venía hablando de que tenía que viajar, de que tenía que ir a cierto lugar y que tenía que ir a llevar una palabra, etc. Bueno, y este día empezó a orar y él tuvo la certeza de que tenía que ir. Claro que él quedaba más o menos al otro lado del mundo. Tenía que ir en avión. Y bueno, faltaban 3 meses, después faltó un mes, después faltaron 15 días, una semana. No tenía ni para el colectivo para ir hasta la terminal de ómnibus. Y él dijo, no, pero yo tengo que estar, pasado mañana tengo que estar ahí. El Señor me dijo. Y entonces, ¿qué hizo este hombre? Cazó su mochilita y se fue al aeropuerto. ¿Pero qué vas a hacer ahí? ¿Estás loco? Si no tenés ni plata, a dedo vas a ir al aeropuerto. Y cuando llegues ahí, ¿qué vas a hacer? Ni siquiera tenés pasaje, aunque tuvieras la plata. Si vas ahí, no vas a tener para poder viajar. Y él dijo, no, pero si el Señor dijo que yo tengo que ir a tal lado, estar tal hora para predicar en tal lugar. Y se fue al aeropuerto. Y estaba ahí y oraba el Señor. Y decía, bueno, Señor, de alguna manera, yo creo que él habrá tenido dentro de decir, chao, y si no pasa nada, tengo que volver después a casa. Y él se quedó esperando hasta que una persona se sentó al lado y le dijo, Señor, ¿usted para dónde viaja? Tal lado, pero no tengo pasaje, qué sé yo. Me dice, nosotros íbamos a viajar, pero una de las personas canceló. Le regalo mi pasaje. Le regaló un pasaje y tuvo el viaje y se fue. Y predicó y allá lo bendijeron y le dieron el dinero para volver a la casa. La mayoría, seguramente me incluyo, si no tenía un peso y no tenía boleto, no iba a ir al aeropuerto. ¿Usted qué hubiese hecho? Dios siempre nos habla, pero los que limitamos a Dios somos nosotros. Miren si son importantes los dones del Espíritu. Si no hubiéramos tenido por lo menos una fe de chiquitita como el grano de mostaza, Líbaros o el ministerio en Líbaros no existiría. Y no estoy hablando de ahora que nosotros estamos allí, sino desde que comenzamos, éramos re poquitos. Y surgió Líbaros y dijimos, ¿y qué hacemos? Y bueno, vamos a orar y vamos a poner una cajita, era una fe grande, tenía una cajita así chiquitita, para que se llene bien. Es como cuando uno arranca con un negocio, ¿no? Conviene arrancar con un negocio chiquito y lo llenamos bien. Porque imagínense un local enorme y tenemos 3 cosas.
una tristeza. Entonces, bueno, y nosotros también, no, bueno, tenemos fe, pero no tanta, y entonces pusimos una caja chiquita. Bueno, pasó el tiempo hasta que llegamos, y bueno, y surgió de comprar un terreno ya para arrancar algo, etcétera, y abrimos la cajita del Líbaro. ¡Fua! Impresionante. Ahora tenemos 3 terrenos en Líbaro. Edificado el salón, una habitación, cocina, baño con agua fría, caliente, todo. Y seguimos el proyecto. ¿Por qué? Porque hubo un par de locos que un día le creyó a Dios y dijo, no, si Dios puso en el corazón, Dios lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno, ¿verdad? Y así con esa locura fue que un día se nos ocurrió a mi esposa y a mí, y bueno, gracias a Dios que mis hijos ahora ya están tranquilos con eso, pero dejar todo. O sea, dejar todo es dejar el trabajo, todo. Y sin trabajo ya. Nosotros nos mudamos en enero y yo recién conseguí las primeras horas de trabajo en abril, a fines de abril. Y acá estamos, más gordo encima. Cuando nosotros actuamos en función de ministrar lo que Dios nos dio, el Espíritu Santo es el que opera. Él aprieta el botón acá, hacia allá, hace que las cosas funcionen. Pero si estás sentado, no estoy diciendo literalmente ahora, ¿no? Sino en tu vida espiritual, sin ministrar, sin servir a Dios con las capacidades que Él te ha dado, ahí vas a quedar. Y no vas a ver todo lo que Dios tiene para tu vida, los dones. Esta palabra diversidad tiene que ver con que hay tanto de Dios, hay tanto, ¿no? La intención de Dios no es solo que algunos dones operen a través de una persona. No es eso. Sino que muchos dones operen a través de muchas personas. Hay diferentes dones espirituales. Nosotros en Corintios, si nos ponemos a contar los versículos, hay 9 más o menos. En Efesios contábamos también, hay dones espirituales. En Romanos también aparecen algunos. Y algunos se repiten y otros son distintos. Porque en realidad no hay, esto sí es un don del Espíritu y esto no. No, son capacidades dadas por el Espíritu Santo. ¿Y cómo nos damos cuenta que fue dado por el Espíritu Santo? Porque lo está usando y es de provecho para la iglesia. Simple. Jesús, hablando de muchas cuestiones, dijo, tranquilos, por sus frutos los conoceréis. Ahí te vas a dar cuenta. ¿Es espiritual? Sí. ¿Por qué? Porque todo lo que hace es para el beneficio de la obra del Señor, para que muchos conozcan al Señor, etc. Ahora, si lo que hace es para su propio provecho, no es espiritual. Ahí está lo bravo de acá, que algunos se me van después de la iglesia. No se vaya, conviértase. Porque el tema es acá, es o sos espiritual o no sos espiritual. No hay más o menos. No es más o menos espiritual. No, o sos espiritual o no sos espiritual. Porque si sos espiritual, el Espíritu Santo está trabajando y operando en tu vida y algo pasa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos que son espirituales se quisieron hacer los locos y hacer la suya y no pudieron? Yo soy uno. No, Señor, ministerio para otra gente. Estoy tranquila, me gusta tocar la guitarrita, así como Ángel, tranquilo. Perdón, Ángel, qué es eso. No. Dios tenía otro llamado y yo lo sabía. Y tendría que haber arrancado antes seguramente, pero andaba a los cachetazos por ahí. A las patadas del Señor con la máquina vieja esta. Hasta que un día, ¿sabe qué hizo el Señor? Dijo, ¿no querés andar? Bueno, no vas a servir para nada entonces. Hizo eso. Apretó un botón, se apagó. Me apagó, literalmente. Yo estaba feliz y contento de la vida, andando según lo que a mí me parecía, aunque muy buen cristiano, congregaba, todo. Y un día el Señor me apagó, yo me levanté y digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasó acá? Estaba inquieto.
tenía como una cierta ansiedad. Estaba lo más bien y me daban ganas de llorar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si a usted le está pasando eso, dele gracias a Dios. Mi hermana Griselda se va a acordar, porque yo en ese tiempo hablé con ella, hablé con mi otra hermana, hablé con un pastor, se ría de nada. ¿Sabe cuándo empezó a funcionar la máquina otra vez? El día que yo terminé, literalmente acostado, boca abajo en el piso del baño de mi casa, llorando, diciéndole a Dios: Señor, si vos arreglás todo este asunto mío, que no sabía ni qué me pasaba, yo voy a hacer todo lo que vos quieras. Esa noche me acosté, al otro día todo maravilloso estaba. Ay, si se hubiese sabido antes. El Señor estaba esperando que yo le diga: Señor, yo no me pertenezco. Yo te pertenezco a vos. Que no tuve problemas desde ahí hasta acá. Sí, miles de problemas. Pero de algo estoy seguro: de que el que está operando en mi vida es el Espíritu Santo. Y entonces me da tranquilidad. Que si me tiene que zamarrear, me zamarrea. Si me tiene que reiniciar, me reinicia y no más al toque. Espirituales. Espirituales no significa ser perfecto. Significa verdaderamente tener a Jesús como Señor en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser espirituales? No, eso para otra gente. Es para el pastor. ¿Saben? Yo lo voy a motivar con algo. El que no es espiritual no entra al cielo. Pastor, pero eso es una motivación negativa. ¿Motivación al fin? No, eso es una realidad. La verdadera motivación es esta. Cuando usted vive una vida espiritual, puede estar en el peor de los momentos de su vida y no sé por qué hay gozo en el corazón. El gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Aún en tiempos de angustia, de tristeza, de llanto, sí que he llorado mucho y lo sigo haciendo. Pero en medio de eso el Señor me dice: tranquilo, yo estoy operando. Tranquilo, yo estoy en el control de tu vida. Nadie jamás podrá moverme del trono. Y yo soy tu Señor. Yo soy tu Dios. Esa es la motivación mayor de mi vida. Levantarme el día y decir: Señor, estoy hecho un estropajo. Me dice: no te preocupes, no es con tu fuerza, es con mi fuerza. ¿Verdad? Pero tiene que ser espiritual. Ahora, si usted se llena la cabeza con otras cosas, si usted llena su vida con otras cosas, aunque no sean malas, pero no le dedica el tiempo a hablar con Dios, a encontrarse con Él, como yo he dicho miles de veces en la mañana, a decirle: Señor, querido papá, vos que me salvaste, ¿qué vamos a hacer hoy? No, algunos dicen: ¿qué haces, Señor? ¿Cómo andás? Acordate de guardarme, chao, nos vemos. Y salen así, hacen lo que se les antoja. Se congregan cuando tienen ganas, hacen cosas que a Dios aborrece y todo, etcétera, pero dicen ser cristianos. Yo les estoy advirtiendo en esta mañana. ¿Qué? Que los espirituales son los que hablan con Dios y el Señor les dice: todo lo que me pidas, yo te lo voy a dar. ¿En serio? Sí. Pero tenés que ser espiritual. ¿Y el espiritual qué va a pedir? Cosas del espíritu. Va a pedir como pidió Salomón en su momento. Dios le dijo: ¿qué querés que haga, Salomón? Lo que quieras, pedime. Y él iba a ser el rey de Israel. Y le dice: Señor, este pueblo es grande, dificilísimo, complicado. Y tengo la responsabilidad de que estás vos por encima mío, que tengo que rendirte cuentas a vos. Dame sabiduría, quiero ser sabio para poder llevar adelante este pueblo, según tu consejo, según tu palabra, etc. ¿Y Dios qué hizo? Respondió la oración. Amén.
Podría haber pedido otra cosa. Te haber pedido, no, quiero ser el más rico de todo el mundo. Pero vaya a saber, ¿no? Ahora, Dios en su gracia, en su amor, porque es bueno, como Él pidió cosas correctas, Dios no solamente le dio la sabiduría, sino que fue uno de los reyes más ricos de toda la historia. ¿Cuántos quieren ser ricos? Ah, no, eso. ¿Cuántos quieren verdaderamente ser espirituales? Hay una sola manera, no hay distintas maneras. Es que el Espíritu Santo llegue a tu vida, toque tu vida, sople sobre tu vida. Entonces voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo toque su vida? Que el Espíritu Santo sople sobre su vida.